Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento, por favor. Tito capítulo 1 en su Biblia, por favor. Tito capítulo 1, verso 5. Tito capítulo 1, versículo 5, por favor. La Biblia dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Este versículo es importante porque este nos muestra la estructura de toda la carta a Tito, los dos propósitos por los cuales Pablo escribe: para corregir lo deficiente, que es el primer propósito, y el segundo propósito es para establecer ancianos en cada ciudad. Hemos aprendido que Pablo empieza desarrollando el segundo propósito y ya observamos las características de lo que debe ser un pastor frente a esa congregación. Ya que el liderazgo está estructurado bajo la óptica de Dios, y este liderazgo va a ayudar a las diferentes iglesias que hay en la isla de Creta, ahora se va a corregir lo deficiente. ¿Sí? Ese es el primer propósito. ¿Cuál es la deficiencia de la que Pablo quiere corregir? En el texto nos habla que hay una deficiencia en el hogar. Capítulo 2, verso 1 es lo que vamos a estudiar hoy. Hay una deficiencia en el creyente como trabajador. Hay una deficiencia del creyente en su comportamiento como ciudadano. Así es que en la familia, en el trabajo y en la sociedad, el creyente que vive allá en la isla de Creta muestra un comportamiento deficiente. Y eso es lo que Pablo quiere corregir en la vida de ellos. Empieza en capítulo 2, verso 1, diciendo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo ya ha mencionado la sana doctrina. Y sabe, en la Biblia hay un concepto que debe estar sumamente claro para nosotros. Nuestro comportamiento es el resultado de nuestros pensamientos. Es un concepto súper importante en la Biblia. Nuestro comportamiento es el resultado de nuestros pensamientos. Cuando yo actúo como una persona mentirosa, es porque creo que la mentira no siempre está mal. Cuando actúo de manera infiel, es porque en el fondo creo que la infidelidad tiene su espacio y tiene su lugar. Así es que en vez de tratar de cambiar mi comportamiento, la Biblia trata de modificar lo que pienso, lo que soy, nuestra esencia, nuestro carácter. Porque cuando se modifique lo que yo soy, nuestro carácter, nuestro comportamiento acompañará a esa modificación de carácter. La mención de la sana doctrina como primer elemento en este versículo 1, al empezar todo un proceso de descripción donde Pablo va a mostrar las deficiencias de los cristianos en sus hogares, en sus trabajos y en la sociedad allí en la isla de Creta, es un problema de creencia.
Ellos no están creyendo lo que deben creer. Nosotros debemos ajustar nuestra vida a la sana doctrina, a la sana doctrina, a la saludable doctrina. Si usted prepara un plato de comida y le pone un poco de grasa y un poco de condimento, la comida va a ser sumamente rica. No saludable, pero sumamente rica, porque la grasa y el condimento da sabor a la comida. Observa, a veces en la enseñanza de la palabra nosotros nos quedamos con la grasa y el condimento que da sabor, pero no con el fundamento de que esta sana doctrina sea una doctrina saludable. Solo la doctrina saludable que ingresa a nuestra mente y que llega a transformar nuestro comportamiento podrá modificar las deficiencias en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en la sociedad. Por eso empieza el versículo 1 como empieza. Pero tú, ya sabemos lo que hace el resto. Ya sabemos cómo vive la gente allí en la isla de Creta, pero tú debes actuar de manera distinta. No te dejes influir por el medio, por el mal ejemplo que hay a tu alrededor. Tú, Tito, un pastor nuevo, un pastor ejemplar, ahora con la gran responsabilidad de llegar a ponerse sobre cada una de las iglesias que hay en las islas de Creta y corregir todo esto, tú debes empezar enseñando la sana doctrina, porque lo que hago es el resultado directo de lo que pienso, de lo que soy. Y empieza. Verso 2. Observa. Palabras dirigidas a los esposos. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. La palabra ancianos no es una referencia a los pastores, ya ha hablado de ellos en los versículos anteriores. Aquí está hablando a un papá, a un esposo que tiene entre 50 y 60 años, ya es un adulto. Los papás, los esposos, debemos ser 4 cosas: sobrios, serios, prudentes y sanos. En la fe, en el amor y en la paciencia. Hemos aprendido que existen 2 tipos de verbos. Un verbo que comunica acción: correr, saltar, hablar, jugar. Otro tipo de verbos que comunican carácter, lo que soy. Yo soy alto, grande, fuerte. Yo soy. No apunta a cosas que debo hacer, apunta a cosas que debo ser. Observe lo que hace Pablo: que los ancianos sean. Pablo no está preocupado por lo que deben hacer los esposos. Pablo está interesado en lo que deben ser los esposos, porque cuando somos lo que debemos ser, nuestro comportamiento más temprano que tarde se va a alinear a nuestro carácter, a lo que somos. Este énfasis es muy importante en la Biblia. Que los ancianos sean. ¿Qué deben ser? Deben ser sobrios, deben ser hombres que son equilibrados, que son controlados, deben ser serios. No porque no se ríen, no porque son gruñones, no porque se les frunce el ceño, sino porque son personas que son apreciados por andar de manera respetuosa, por vivir de manera respetuosa. Los esposos debemos ser
prudentes, debemos tener un control sobre las pasiones y los deseos. Y en una comunidad, en una isla de Creta, donde la parte sexual estaba totalmente descontrolada, esta característica de prudencia relacionada a las pasiones y a los deseos es sumamente importante. El hombre, el esposo, debe ser muy cuidadoso en cuanto a los deseos, en cuanto a las pasiones, en cuanto a la forma en la que se relaciona con el sexo opuesto, en cuanto a la forma en la que mira al sexo opuesto. Prudente. Sano. La misma palabra del versículo 1. Saludable. En 3 áreas. En la fe, en lo que creo, en toda la agrupación de doctrina que tenemos en la Biblia. Saludable en amor. El bienestar de mi esposa debe estar determinada por el amor que le tengo. Un amor que describe no emociones primariamente, sino una realidad, una decisión en beneficio de ella. Debo ser sano en la paciencia, porque mis decisiones y mi comportamiento no deben estar determinados por las circunstancias difíciles de la vida o por las presiones que se nos presentan, sino un hombre paciente que es dirigido y es controlado y es guiado por la palabra de Dios a pesar de las presiones que pueden ejercer los problemas y las circunstancias en la vida. Ser un líder que es guiado por la palabra y no guiado por las circunstancias difíciles de la vida. Eso debe ser un esposo. Sobrio, serio, prudente y sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Después de esto, Pablo va a mostrar ahora la deficiencia que existe en la esposa. Ya ha hablado de la deficiencia en la vida de los esposos ahí cristianos en la isla de Creta. Ahora va a hablar a las esposas. Y el verso 3 empieza diciendo: las ancianas no son pastoras, son mujeres que tienen entre 40 y 50 años. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Observó el verbo que Pablo usa en el versículo 3? Las ancianas asimismo sean. No está interesado Pablo en lo que la esposa debe hacer. Otra vez apunta al carácter. El carácter debe cambiar y cuando esto cambia, por supuesto, el comportamiento se va a alinear a ese carácter. Y va a dar una lista. Es la única vez en la Biblia que se le pide a la esposa que ame a su esposo. Detalle interesante. Es la única vez en la Biblia que los requisitos dirigidos a la esposa son más grandes que los requisitos que se dirigen al esposo. Usted mira Efesios 5 y 6. Usted mira Colosenses 3, donde se habla de los roles de esposo y esposa, y siempre más palabras y más instrucciones y más mandamientos dirigidos al esposo. ¿Por qué aquí se dirige más palabras a la esposa? Nada es casual en la Biblia. Aquí hay un contexto histórico
en la isla de Creta que explica la razón de por qué se dirigen más instrucciones a la esposa que al esposo. Vamos a revisarlas en un instante. Lo primero que vemos es que se espera de una esposa que sea reverente, respetuosa, no coqueta, no sensual, respetuosa en su porte. En una comunidad donde el sexo era como lo es hoy, una práctica abierta, y la esposa no era reverente, se espera que la esposa sea reverente en su porte, respetuosa, no coqueta, no sensual, no calumniadoras, no diabolos. Esa es la palabra griega atrás de calumniadora. Cuando una mujer calumnia, está pareciéndose al diablo. El diablo calumnia, es una de sus características. Así es que la esposa no debe ser calumniadora, no debe llegar a atacar la reputación de otras personas, de dar un énfasis a la mentira y al chisme. Debe tener mucho cuidado en su forma de hablar y no debe hablar mentiras y chismes y tratar de maquillar ese pecado con cosas espirituales. No, es que le cuento esto nomás de esta persona porque hay que orar por este hermano. No maquille los chismes y las mentiras con una falsa espiritualidad. Se espera que la esposa no sea calumniadora, sea una persona que no daña la reputación de otros, que no sea mentirosa y que no sea chismosa. Se dice que no debe ser esclava del vino. Y en un descontrol, no solo en lo espiritual, sino en el licor. Era un tremendo principio que esta mujer no sea esclava del vino. Maestra del bien. En un lugar donde la vida de la esposa se desarrollaba en casa, los primeros alumnos que la esposa tenía eran sus hijos. Así es que esta mujer debía ser maestra del bien, debía educar no de acuerdo a su lógica, a sus pensamientos, a lo que aprendió en la casa de su mamá o de la abuela, sino debía ser una mujer conectada con la palabra de Dios para que la instrucción que venga de ella sea correcta y adecuada y sus primeros estudiantes, sus hijos, escuchen enseñanza correcta y adecuada de ella. Observa el verso 4. Aquí hay un detalle sumamente importante. Observe lo que se les pide a estas mujeres. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es responsabilidad de la esposa enseñar a sus hijas. Esto es sumamente significativo, porque en Efesios y en Colosenses, otro escenario histórico, es responsabilidad del papá la enseñanza a los hijos e hijas. Pero aquí el peso de enseñanza
se les da a estas mamás, quienes deben enseñar a sus hijas, y la razón es porque toda Asia está siendo gobernada y está siendo liderada por Diana de los Efesios. Es la diosa de turno, llamada Artemisa. Su templo está en Éfeso, un templo hecho de mármol. Y cuando el apóstol Pablo predicó en Hechos 19, allí en Éfeso, la congregación que le estaba escuchando a Pablo le interrumpió a Pablo y empezó a alabar por 2 horas a Diana de los Efesios. Ellos no querían modificar a su diosa, porque su diosa, según ellos, les daba carta abierta para lo sexual. Así es que, como parte de su adoración en los templos griegos, realizaban orgías como un medio para glorificar a Diana de los Efesios. Era la diosa que controlaba la siembra y la cosecha. En una cultura donde el campo, la agricultura tenía un impacto tremendo sobre la economía, el hecho de tener una diosa que, según ellos, controla todo lo que sucede en el campo, ellos le rendían pleitesía y adoración porque sus recursos dependían de ella. Era Diana, era una mujer, y esa influencia llegó a meterse en los hogares de la gente que estaba allí en Creta. Se les enseñaba a las mujeres que debían ser personas que no se subordinen a sus maridos, que ni siquiera busquen casarse, porque no necesitan un hombre en su vida para ser lo que deben ser. Y que si necesitan tener sexo, no necesitan casarse para tener sexo. Y que si necesitan tener hijos, no necesitan casarse para tener hijos. Esta es la enseñanza en el primer siglo. Esta es la cultura de la isla de Creta. Parecería ser que estamos leyendo el periódico de ayer, porque el mismo concepto y el mismo perfil la sociedad está tratando de imponer ahora a la mujer. No necesitas casarte. No necesitas casarte para tener sexo. Puedes hacerlo sin casarte. No necesitas casarte para tener hijos. Puedes tener hijos sin casarte. Diana era una de las 12 diosas del Olimpo. Era hermana gemela de Apolos. Su madre, llamada Leto, fue una de las primeras amantes del dios Zeus. Y cuando esta mujer tuvo problemas para dar a luz a sus 2 gemelos, Apolos y Artemisa, Apolos y Diana, Diana fue la primera que nació. Al nacer ella, Apolos vino después, pero Apolos tuvo dificultad para nacer. Y no fue sino hasta que pusieron a la bebé Diana, a la bebé Artemisa, junto a su madre, que Apolos pudo nacer con toda facilidad. Y esa es la raíz griega de por qué Diana llegó a tener
preeminencia sobre los hombres, y esto llevó a esta cultura en la isla de Creta, una cultura griega, donde Diana era una mujer insubordinada, no necesitaba casarse para tener sexo, no necesitaba casarse para tener hijos, y ella se convirtió en la mujer que toda mujer en la isla de Creta debía seguir su ejemplo. Ese mal ejemplo, ese pecaminoso ejemplo afectó a la iglesia. Y en la iglesia, mujeres no querían casarse, porque no necesitamos casarnos, decían ellas, para tener sexo. No necesitamos casarnos para tener bebés. Y esa es la razón de por qué en el perfil de estas mujeres grandes, adultas, se une el perfil de las mujeres más jóvenes, de las hijas, para que estas hijas puedan reproducir ahora el correcto ejemplo que esas mujeres grandes deberían darles. Mamá, tú debes enseñar a tu hija a amar a su esposo y a amar a sus hijos. Mamá, tú debes enseñar a tu hija a que sea prudente, a que sus apetitos sexuales estén controlados, a que sea casta. Tú debes enseñarle a tu hija a que sea cuidadosa de la casa, a que sepa cómo limpiar, cómo cocinar, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. De chiste me llegaba un correo hace unos días y me decían: pastor, aproveche comiendo humitas, porque la nueva generación de mujeres no sabe cocinar. Y me pareció chistoso, pero a la vez me pareció triste, porque son las mamás grandes que deben estar educando a sus hijas para que cuiden la casa. ¿Cuál va a ser la esposa de tus hijos varones? De aquí va a salir, se supone. ¿Cuál va a ser la esposa de mi hijo Ian? Yo estoy tratando de que él sea un varón, un líder, que ama a su esposa, que provea. ¿Estás haciendo tu trabajo con tu hija? Aquí se van a casar nuestros hijos. Y necesitan hombres que sean lo que deben ser, muchachos que sean lo que deben ser, hijas que sean lo que deben ser. No lo que dicta la cultura, sino lo que dice la Biblia. Mujeres que aman a sus esposos, que aman a sus hijos, que son prudentes, que son castas, que no se visten como la cultura determina, sino con la modestia y la castidad que la palabra de Dios exige. Que son cuidadosas de su casa y que son sujetas a sus maridos. Mamá, ese es tu rol hoy. Y aunque la cultura pueda ser algo distinta con la cultura de Creta, la instrucción dirigida a las mamás y su función al criar este tipo de hijas sigue siendo vigente. Ese es el enfoque, mamá, que tú debes tener con tu hija. Empieza temprano. ¿Observaste? Verso 6.
Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, a los jóvenes, a los muchachos, hombres, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada de malo que decir de vosotros. ¿Observas? Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean, otra vez el carácter enfocado ahí, no lo que hacen, lo que deben ser, a que sean prudentes. La prudencia es una característica que generalmente está ausente en el joven. Hace las cosas de manera impulsiva. Es parte de la juventud. Debemos ayudarles a que sean prudentes. ¿Por qué el texto no pone de ejemplo para estos jóvenes hombres? ¿Por qué no pone de ejemplo a los papás? ¿Y por qué le pone de ejemplo a Tito, un pastor joven que se ha hecho cargo de todas las iglesias en la isla de Creta? ¿Por qué? En las iglesias no hay pastores ejemplares. Han tenido que ser removidos de su cargo la mayoría porque no viven como la palabra de Dios dice, y por eso desde el versículo 10 del versículo 6 de capítulo 1 hasta el final, el trabajo de Tito es remover a todo ese liderazgo en las iglesias de Creta, porque la mayoría no son pastores ejemplares. Los papás, ¿observaste cómo empezó capítulo 1, verso 2? No son buen ejemplo. Son deficientes en esas 4 áreas. Y con esa falta de ejemplo que hay en los pastores de las iglesias allí en la isla de Creta y la falta de liderazgo en los hogares, es Tito quien debe mostrar un ejemplo, un modelo a seguir. Joven, ¿cuál es tu héroe? ¿Cuál es tu modelo a seguir? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás tratando de parecerte? Y si tú no contestas, mi papá es mi héroe. Nos está pasando lo mismo que les pasó a estos creyentes, donde los papás no podían ser ejemplo porque estaban viviendo mal. Los pastores no podían ser ejemplo porque estaban viviendo mal. Y era un muchacho de 35 años al frente de las iglesias de Creta, a quienes Pablo les dice, tú debes ser ese modelo a los jóvenes. Papá, estás fallando. Enfocado en otras cosas importantes de la vida, en tus negocios, en tu trabajo. Y te has olvidado que lo más importante es ser un modelo para tu hijo. Y que tu hijo tampoco encuentra un referente en los pastores. Qué triste la situación de esas iglesias. Tu papá, tú y yo debemos ser esos héroes. En medio de nuestra imperfección y de nuestras fallas, nuestros hijos varones deben encontrar en nosotros papás imperfectos a quienes seguir. No los ejemplos de afuera, de la tele, de Hollywood. Qué triste que Timoteo, un extraño, tenga que ser el modelo para estos jóvenes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad,
palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada de malo que decir de vosotros. Después de hablar de las deficiencias en el hogar, en los esposos, en las esposas, en las muchachas y en los jóvenes, Pablo termina mostrando la deficiencia en el trabajo. Versos 9 y 10. Exhorta a sí mismo exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Los trabajadores necesitamos tener dos características. La primera, someternos a nuestros amos. Someternos. Debemos obedecer y respetar la autoridad que nuestros jefes tienen. Seguramente no vas a estar de acuerdo con ellos en todo, pero eso no es razón para no someterte a la autoridad y obedecer a tus jefes. La única excepción a la regla es cuando te piden algo que objetivamente es contrario a la palabra de Dios. Pero si ese no es el caso, se espera que los creyentes que somos trabajadores lleguemos a respetar a la autoridad que nuestros jefes tienen y les respetemos y lleguemos a obedecer en lo que ellos dicen, nos guste o no nos guste, tengamos nosotros mejores ideas que ellos. El trabajador cristiano se somete a su jefe y obedece lo que él dice. Pero hay un segundo mandamiento: que agraden en todo. Y antes de que nosotros empecemos a poner atrás de esa palabra todo, lo que a nosotros nos parece, como siempre debemos hacer, debemos dejar que la Biblia se defina a sí misma. Agradar en todo significa tres cosas: no respondones, no defraudando, no robándose las cosas del trabajo, sino mostrándose fieles en todo. Cuando un creyente quiere agradar en todo a su jefe, debe agradarle en tres áreas específicas. No ser respondón. Tu jefe no necesita que seas respondón. Tu jefe necesita que le respetes y que le obedezcas. Eso necesita. Así debe ser un creyente que trabaja. Se somete y agrada en todo. No es respondón, no es ladrón, no se roba las cosas de la oficina, de la empresa. No es que me faltó los lápices para completar la lista de útiles de mis hijos y aquí hay un montón de... No ladrón. Ni las cosas ni el tiempo. No te pagan para revisar las redes sociales, te pagan para trabajar. Fieles en todo. Que cuando te mandan a hacer algo, no solo lo cumples, sino vas más allá. Un empleado se acerca a su jefe. El empleado dice: jefe, necesito que me aumente el sueldo, si no renuncio. El jefe le dice: quiero que vayas y hagas una cotización, necesitamos comprar cajas de plátanos. Anda, haz una cotización y vuelves. El empleado vuelve
Le dice, sí, las cajas cuestan esta cantidad de dinero. El jefe le llama a otro empleado. Le dice, quédate tú aquí. El otro empleado le dice, quiero que vayas a cotizar cuánto cuestan los plátanos. Y el empleado va y regresa. Jefe sabe que la caja de plátanos cuesta esto. Pero si usted prefiere, ahora los oritos tienen otro precio. Este es el precio. Las manzanas tienen otro precio, están de oferta. Las papayas tienen otro precio. Este es el precio de la cotización. Si les compramos esta cantidad, nos van a dar un descuento especial. El jefe le regresa a ver al primer empleado y le dice, ¿qué me estabas pidiendo? ¿Entiende? Fieles en todo. Te mandan a hacer un trabajo, fieles en todo, buscando la excelencia en lo que te mandaron a hacer, excelencia, yendo más allá. Un trabajador que no responde, un trabajador que no roba, un trabajador que busca la excelencia porque es fiel en todo. Y cuando un cristiano trabaja así, su trabajo ya no es el lugar donde obtiene solo los recursos económicos para mantener a su familia. Ese lugar se ha convertido en su ministerio, porque observa lo que dice la parte final del texto, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando trabajo de esta forma, impacto la vida de mis compañeros de trabajo y de mis jefes. Adorno la doctrina de Cristo. Mis compañeros de trabajo llegan a ser topados por la palabra de Dios porque estoy trabajando como debo trabajar. Para que adornen, la palabra adornen ahí es maquillen. Lo mismo que hace el maquillaje en las mujeres. Muchas arrugas se ponen maquillaje y wow, qué bonitas se ven. Lo mismo hace el someterme, el agradar en todo, el no ser respondón, el no ser ladrón, el ser fiel, maquilla ese mensaje de salvación y se vuelve un mensaje más impactante. La deficiencia en las iglesias de Creta estaban en que los esposos no hacían lo que debían hacer. Las esposas tampoco, las muchachas tampoco, los jóvenes tampoco, y los trabajadores no estaban trabajando como deberían hacer. Y si la sana doctrina no afecta a nuestras familias y a nuestro trabajo, solo hemos cambiado de religión, hermano. Solo nos reunimos en otro lugar. La Biblia cambia. Y se debe notar en nuestro hogar y se debe notar en nuestro trabajo. Y la Biblia nos dice cómo debe notarse. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por lo pertinente de ella a nuestra vida. Señor, te rogamos. Ayúdanos con toda sinceridad a detectar si nosotros somos los deficientes. Como esposos, como esposas, como hijos, como hijas. Ayúdanos a observar si no hemos estado trabajando como deberíamos hacerlo. Y Padre, que la sana doctrina que decimos tener y decimos creer, que afecte nuestros hogares, que afecte nuestros trabajos, que no sea teoría, sino que seamos distintos. Pedimos, Señor, tu bendición. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra.
Ayúdanos a corregir nuestras deficiencias y a darte gloria en nuestro hogar y en nuestro trabajo. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.